presentación. Saludo a todos los que están conectados. Ahí conozco a algunos y a otros los vi en algunas reuniones. Y bueno, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, es un honor. Y bueno, creo que lo que nos converge hoy, lo que nos reúne un poco para esta clase es tener una perspectiva bíblica de lo que es la niñez, de lo que es el trabajo con las familias y ver a la niñez como algo más integral y con una cosmovisión bíblica. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en la que yo miro, en la forma en la que yo percibo el mundo, las ideas, y también está muy ligado a la manera en la que vivo y cómo abordo este tema. Así que me gustaría poder orar un momento y también bendecir sus vidas y que esta clase sea profunda y que Dios te hable. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por este espacio de poder compartir. Señor, por todas las personas que están conectadas, Señor, que trabajan con la niñez, Señor, con los jóvenes, con familias. Señor, oro para que este tiempo sea un tiempo, Señor, donde ellos aprovechen, tengan bases firmes en sus enseñanzas, en saber lo que creen, Señor, en que puedan también invertir en la niñez, Señor, con un corazón íntegro, Señor, un corazón, Señor, de obediencia a vos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a comenzar, así no nos demoramos y vamos a tratar de terminar a horario. Ahí tenemos algunos trabajos para hacer, pero la enseñanza del día de hoy es perspectiva bíblica de la niñez. Para los que están tomando apuntes, me gustaría que puedan anotar. Yo voy a tratar de ir despacio. Acá me dijeron que vaya un poquito despacio. Así que me gustaría que ahí vayan tomando notas, ¿sí? El objetivo general de esta clase es que nosotros como estudiantes podamos tener y adquirir un panorama general de la perspectiva bíblica de la niñez, ¿sí? No vamos a ver todo hoy, ¿sí? Hoy quizás ver todo lo que dice en detalle la Biblia sobre la niñez, sobre los procesos, en qué contextos está enseñando acerca de la niñez la Biblia, quizás no vamos a poder ver de alguna manera todo hoy, pero sí vamos a poder entender un poquito el valor que tiene la niñez en la Biblia. Si ese es el objetivo general de esta clase, que podamos adquirir un panorama general. Y un objetivo específico que yo me puse en esta clase es que nosotros aprendamos a tener bases firmes en nuestras enseñanzas. ¿Por qué? Si ustedes escucharon a Carlos en la primera clase, él comentaba un poco que generalmente las personas que trabajamos o han trabajado con niñez, quizás, no digo que todos, ¿no? Pero generalmente se lo toma a la niñez como lo último, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con este grupo y vamos a entretenerlos, vamos a pasar un buen tiempo, que es parte del juego, que es parte del aprendizaje, pero también nosotros como maestros, ¿sí? Si tú estás trabajando con niñez, si tú estás queriendo abordar el tema de la niñez y de las familias, necesitamos tener una perspectiva bíblica de lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es un objetivo específico. Y me gustaría que puedan poner el PowerPoint, ¿sí? Y me avisan si se está viendo. Ahí pulgar arriba si se ve. ¿Todavía no? Bien. Ahí me avisan cuando se ve. Ya. Ahí. ¿Se puede ver? Perfecto. Bien, la perspectiva bíblica de la niñez. La primera pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿por qué es tan importante la niñez según la Biblia, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Primero, de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta de por qué es tan importante, ¿sí? ¿Por qué nosotros necesitamos tener una perspectiva bíblica? Es para formar personas que respondan a Cristo, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo cuando la Biblia habla de guiar, de discipular, de enseñar, es formar personas que respondan al evangelio, no que respondan a una forma, no que respondan a un sistema teológico, sino que respondan a una persona, y esa persona es Dios, es Cristo. Entonces, lo primero,
¿sí? En la importancia que tiene la perspectiva bíblica es formar personas que van a responder a Cristo y no solamente a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, eso es el primero. Y segundo, porque también hay una urgencia, yo creo que en nuestro mundo, y siempre ha tenido, y vamos a ver un poquito en la clase, de que nuestro mundo está en un declive moral y por décadas, por cientos de años ha estado en ese declive. Y es muy importante y es muy loco ver, ¿no? Que cuando la Biblia habla de una niñez en riesgo, es porque el pueblo de Dios estuvo tan apartado de los mandamientos, del eje, del pacto que Dios había hecho con el pueblo. Entonces, si nosotros hoy vemos nuestra sociedad, de alguna manera, la sociedad se ha apartado tanto de los principios de Dios, tanto de la palabra de Dios, que los primeros en ser perjudicados son los niños, ¿sí? Entonces, ahí me gustaría comenzar en la siguiente. Y vamos a dar una descripción de las sociedades antiguas de Grecia y Roma específicamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? En la Biblia. Y me llamó mucho la atención porque realmente yo pensaba, ¿no? En nuestra sociedad y todo lo que traía, todo lo que vemos, ¿no? La ideología de género y un montón de enseñanzas que hoy vemos que se han levantado, pero esto no es nuevo, ¿sí? Para todos los que estamos o los que les gusta la historia, van a ver que son ideologías que se van quizás reformando, que se van cambiando, pero siempre en la historia, y la Biblia habla, y en el tiempo en que se escribió la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, específicamente había desafíos también con la niñez. Y el primer abanderado en valorar la niñez fue el cristianismo, ¿sí? Si tú buscas información, quizás no te va a salir específicamente sobre eso, ¿no? Pero me gustaría repasar un poquito para entender en qué contextos la Biblia nos habla de la importancia de la niñez, ¿sí? Me gustaría que busquen, voy a dar un versículo bíblico para comenzar, que está en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y esta palabra el Señor me entregó como orando por este tiempo y también para desafiarte, ¿sí? Y dice así, o no sé si alguien quiere leer, me gustaría que alguien que está tomando el seminario pueda abrir su micrófono y pueda leer estos dos versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Ahí me avisa quién lo puede leer. ¿Leo yo? A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bien, entonces ustedes se preguntarán qué tiene que ver este versículo bíblico con la niñez. Y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque lo único que transforma, lo único que cambia, lo único que moldea una generación es el Evangelio, ¿sí? Y en este contexto que Pablo estaba hablando, estaban surgiendo diferentes filosofías de vida, como por ejemplo la filosofía de los romanos, ¿no? Que era todo por la fuerza, todo a través de la guerra, todo a través de un sistema de esclavitud, a través de una nula posición de los niños, de las mujeres, de la educación, solamente para algunos. Entonces lo que Pablo viene a proponer es que realmente él no se avergüenza del Evangelio porque lo único capaz de transformar el corazón de las generaciones es el Evangelio. Es lo único, son estas buenas noticias de salvación que es en Cristo, que es lo único que va a transformar. Por eso yo quiero desafiarte a que cuando mires a la niñez, no mires solamente a unas personas o a algunas personas, no sé, potencialmente que van a tomar buenas decisiones en la vida. No, que el Evangelio llegue y penetre a sus corazones y que realmente nosotros podamos ser personas que están formando, ¿sí? Y que están discipulando para que ellos respondan a Cristo. Para que no solamente respondan a una forma a una persona, sino que respondan a Cristo. Y el único que puede hacer eso es el Evangelio de Dios, ¿sí? El modelo bíblico ha sido el único y sin miedo a contradicción
Si hay personas que te digan, no, que en este tiempo se encuentra mucho, ¿no? En las universidades, en los colegios, que desprestigian el evangelio o desprestigian el cristianismo, vos fehacientemente, tan seguramente vas a decir que el único modelo que ha sido capaz de contener, de subir una moral pública, de guiar, de apuntar, de contener a una sociedad en crecimiento, de moldear, es el evangelio. ¿Sí? Y ahí vemos el texto que está en Romanos 12:2, que dice, no se amolden, ¿sí?, a este siglo, sino nosotros debemos ser el molde de este siglo. Nosotros debemos ser las personas que formen, nosotros debemos ser las personas que van a hacer el cambio, que van a hacer una diferencia en este tema, por ejemplo, de niñez, ¿sí? Nosotros no nos amoldamos a un sistema, sino nosotros damos el molde para que todos reconozcan a Cristo en la niñez, para que todos reconozcan a Cristo en la vida de las personas, ¿sí? Ese es nuestro desafío. Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo único que hacía subir la moral pública era la palabra de Dios, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento fue el cristianismo, porque guía, porque apunta, porque contiene a una sociedad, porque tiene todo para lo que el hombre necesita y pueda desarrollarse. Entonces no se amolda un sistema, sino que nosotros con el evangelio damos ese molde. Por eso en esta noche yo quiero animarte para que no te avergüences del evangelio, ¿sí? Porque este poder de Dios, porque el evangelio no es solamente salir y dar un tratado, porque el evangelio no es solamente ir y hablar y dar una Biblia, no, el evangelio también es discipular. Todo esto que nosotros estamos haciendo en este momento se llama discipulado, se llama una guía para nosotros saber lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro rol en esta sociedad y en la niñez. ¿Se entiende? Bien. Entonces, aunque nos parezca extraño, ¿sí?, no vamos a encontrar alguna sociedad antigua, ¿sí?, más allá de Israel, que vamos a hablar un poquito, que trate a la familia tal y como nosotros entendemos hoy. No había ninguna sociedad. Y vamos a ver por qué. Porque primero no había valor en la familia. Aún en las sociedades más avanzadas como la de Grecia y Roma, que nosotros leemos en los libros de historia y nos asombramos con el poder de la guerra, por el poder de sus obras y todo lo que tenía, está bien, eso era la cara bonita. Pero detrás de eso era una sociedad que no le daba valor a las mujeres, que no le daban valor a los niños, que no había un valor en la relación con los padres, ¿sí? Que el sistema que sostenía estas sociedades era el sistema de esclavitud. La educación era nula, era casi nula, solamente las familias muy acomodadas. Y aún la relación de los sexos, que los griegos con el homosexualismo y que Roma después lo tomó. Y de hecho Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos da como una descripción total de lo que era la cultura, de lo que era la forma de pensar de esta gente, ¿no? Entonces, vayamos asociando cómo vivió esas personas y hoy cómo está nuestra sociedad. Porque vamos a ir descubriendo de a poquito que todo lo que estamos viviendo no es algo nuevo, es algo que se está repitiendo y se va repitiendo. Es como este círculo vicioso que en el libro de Jueces se habla, que Dios liberaba al pueblo, lo restauraba, luego volvían a adorar a otros dioses, caían en esclavitud, clamaban y constantemente se veía este círculo como vicioso, ¿no? Entonces nosotros vemos en estas sociedades que parecían grandes, que parecían tener un adelanto increíble, lo que ellos llamaban un avance era un real retroceso, ¿no? Entonces, por eso que la cosmovisión bíblica, ¿sí?, tener una cosmovisión bíblica ha atravesado toda circunstancia y toda cultura, porque a 2000 y tantos de años, hoy el evangelio sigue más vigente que nunca. Sigue creciendo en todas las sociedades, sigue transformando los corazones, sigue transformando a los niños, sigue transformando nuestro corazón para poder ser modelos también en esta sociedad. Entonces, transforma toda cultura. Y algo que me llamaba la atención de estas sociedades antiguas es que ellos tenían su sistema de creencia que era más parecido a una mitología, que es tan diferente a lo que el cristiano hoy tiene, que es una teología. Nuestro estudio,
¿sí? Todo lo que nosotros aprendemos está ligado a Dios, no está ligado al hombre. Entonces, cuando nosotros vamos a las universidades, cuando vamos a los colegios, cuando nos dan las clases de historias, cuando tomamos la carrera que sea, siempre nos van a enseñar un estilo más griego, un estilo más romano, porque de allá venimos. Pero la teología bíblica, la enseñanza bíblica está basada en Dios como el centro. Y de ahí se desprende todo. De ahí se desprende la familia, de ahí se desprende la niñez, de ahí se desprende un montón de cuestiones que tienen que ver y que están en Dios como centro, ¿sí? Un antiguo historiador romano llamado Tácito consideraba tan peculiar y a tono de burla que los judíos cuidasen a su descendencia. ¿Te imaginas? Es como que hoy, no sé, venga un europeo y te vea abrazando a tu hijo, cuidando a tu hijo. Un poquito de agua. Y le siente tan peculiar eso, ¿no? Como estos están locos. Bueno, para ese tiempo, para este historiador que se llama Tácito, ustedes pueden buscarlos ahí, era tan peculiar y a modo de burla que los judíos cuidasen con todo el corazón a sus hijos. Entonces, fíjate, nuestra formación cultural, nuestra formación universitaria viene de las escuelas de Grecia y viene de las escuelas de Roma. Entonces, generalmente, particularmente, se va a ir perdiendo valor a la niñez en nuestra cultura. Y hoy llegamos a algo que estamos viendo en el mundo, ¿no? La degradación de los valores, tratar derechos como degradación para los propios niños, ¿no? Entonces, los únicos que compartían esta característica del pueblo judío eran los bárbaros germánicos. ¿Te imaginas? A los que ellos llamaban salvajes, ¿sí? Ellos compartían esto de no eliminar a la descendencia, ¿sí? Ellos no eliminaban a su descendencia. En cambio, los romanos y los griegos sí, era muy común. Y muchos de los que promovían estas prácticas, como ya sea, llamémosle aborto o infanticidio hoy, eran historiadores, eran poetas, eran filósofos, eran estadistas de la antigüedad. Todos los que promovían esto eran personas de influencia. Y yo pensaba un poco en nuestra sociedad, qué tan parecido a esa sociedad antigua, romana, griega, nos estamos pareciendo. Porque la mayoría de las personas que influencian, que están apoderadas de las redes sociales, están muchas veces en contra de los principios de Dios, en contra de la cosmovisión bíblica. Y no solamente para juzgar y para entrar al Instagram y criticarlo, no, solamente para que nosotros sepamos cuál es nuestro rol como cristianos, ¿sí? Entonces, la descripción de las sociedades antiguas cuando se estaba dando el modelo bíblico del Nuevo Testamento, era una baja y progresiva moralidad pública. ¿Qué significa? Que cada vez iba de peor, ¿sí? Y ahí vamos a leer después en el capítulo 2, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, cómo empieza Pablo a nombrar que hay personas que Dios los entregó, ¿sí? a su depravación, porque era tal la maldad que realmente dice que hacían parar la justicia de Dios con su injusticia. ¿Me entiende? Eso habla en el versículo 18. Entonces, la descripción primera es que la moral del pueblo iba cada vez en peor. Otro es que no había una posición de valor de los niños y las mujeres, no había nada, ¿sí? Los niños y las mujeres no tenían valor en la antigua Grecia y Roma, ¿no? Y otra, la relación con los padres, la esclavitud o educación y relación de los sexos, que también vamos a ver. Entonces, Pablo hace una descripción de esta sociedad en el capítulo 1 y 2 de Romanos. Y ahí me gustaría que buscaras en el versículo, a ver. Ahí te digo el versículo, sí. Tenemos el versículo 31, ¿sí? Capítulo 1, versículo 31, que alguien lo pueda leer. Y ahí vamos a hacer un pequeño estudio de lo que significa esta palabra. Y ahí vamos a ver cómo pensaba esta sociedad. ¿Alguien que pueda leer?
el versículo 31 del capítulo 1 de Romanos. Dice así: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bien, entonces hay algunos estudiosos que afirman que la descripción que está haciendo Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos tiene que ver con la sociedad que se encontraba en esa época. Entonces por eso yo quise destacar solo a Grecia y Roma, porque eran las sociedades que influyeron hasta hoy en nuestras leyes, en nuestra visión. Entonces, un pequeño ejemplo se encuentra en ese versículo 31, y ahí subraya la palabra sin afecto. ¿Qué querrá decir sin afecto? En el original, la palabra afecto significa de corazón duro hacia los parientes, hacia los familiares. Entonces, cuando vemos al culminar el capítulo 1, cuando está dando la descripción de cómo estaban comportándose los hombres en esa época, más o menos desde el año 60 después de Cristo, ¿sí? Era que no tenían afecto, el corazón estaba duro hacia los mismos familiares. Entonces, esto es lo que traía que los niños no tengan valor, que la relación con los padres fuese casi inexistente, ¿sí? Y algo que Dios recalca en sus mandamientos también es la relación de honra que hay que tener con los padres. Entonces vemos cómo la cosmovisión bíblica choca con esta cosmovisión humanista, con esta cosmovisión egoísta, ¿no?, que tenía en ese entonces la sociedad romana, ¿sí? Entonces, la mirada bíblica es esto: la palabra sin afecto significa de corazón duro hacia los parientes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos? Es poner una mirada bíblica. En el capítulo 2, Pablo comienza hablando del juicio de Dios, y algunos toman como que es súper fuerte esta carta, ¿no? Pero estudiando un poquito, dice que Pablo fue hasta delicado para nombrar lo que la gente de esa sociedad hacía. ¿Te imaginas que estaba diciendo necios, desleales, sin misericordia, llenos de envidia, con homicidios, con contienda, con engaños, murmuradores, malignidades? Pensaban todo lo malo, y Pablo fue hasta delicado para describir a esta sociedad. Entonces, lo que Pablo está haciendo en el capítulo 1 y capítulo 2 es poniendo una mirada bíblica, comenzando con el juicio que Dios iba a traer a esa sociedad, ¿sí? Con el juicio que iba a venir para esa sociedad. Y vamos a ver cuál es el juicio. Entonces, para este mundo, para esta cultura, había dos posibilidades, ¿sí? Juicio de Dios, ¿sí?, que habla en el capítulo 2, el juicio de Dios o la misericordia del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos el libro de Romanos, y también quizás para nosotros personalmente, para trabajar con la niñez, ¿y por qué digo esto? Porque hoy en día muchas están surgiendo, o que ya han surgido muchas ideologías que ataca directamente contra la identidad, ataca directamente contra la identidad de los niños, y muchas veces se sienten confundidos. Entonces nosotros tenemos que tener bases firmes en por qué estamos enseñando que Dios es amor, por qué estamos enseñando que Dios es un padre, ¿sí? ¿Qué van a ir a buscar en la cultura? ¿Qué van a ir a buscar en la sociedad si esa sociedad lo único que puede traer es retroceso? Y esto no quita amar a la persona, pero sí nosotros necesitamos tener un juicio justo en lo que Dios habla y en la palabra de Dios, en lo que nosotros vemos en nuestra cultura, ¿sí? Desechar lo malo y dejar los buenos valores familiares que van acorde a la palabra de Dios. Entonces, lo que para este mundo y para nuestra sociedad hay dos caminos: o juicio o la misericordia del Evangelio y la sanidad que trae la cruz. No hay otra. Entonces Pablo está poniendo los cimientos para una cosmovisión bíblica que hoy a nosotros nos tiene que afectar. La mayoría de las personas que están acá trabajan con niñez, o han trabajado, o están trabajando con jóvenes, o están trabajando con gente. Entonces necesitamos saber que en la sociedad de hoy, todo lo que está pasando, las leyes que están saliendo, que por más que sea una ley no significa que esté bien, puede ser una ley que destruya, pero nosotros tenemos que brindar estas dos posibilidades: o juicio fuera de Dios, o la misericordia y la sanidad que trae la cruz de Cristo. No hay otra cosa. Entonces Pablo empieza a armar este juicio
para que la única salida de nuestra cultura, de nuestra generación, de nuestros niños, sea solo Cristo. Por eso es que él habla en Romanos que no hay justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga bondad. ¿Por qué? Porque nos quita el egocentrismo, y en la cultura romana, ese egocentrismo que era tan fuerte, quitaba el centro, ¿sí?, de la persona y la ponía solamente en Cristo, que es el único que puede redimir. Por eso yo comenzaba con el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos, ¿sí?, que dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para transformar, para salvar a una generación. Entonces es por eso que sea tan importante que nosotros tengamos en cuenta que el único cambio, la única formación, el discipulado que viene para las nuevas generaciones, para los niños y para las personas sanas que va a haber, es el evangelio. No hay otra. Es Cristo en nosotros. Es Cristo modelando nuestro corazón. Porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, a veces no hay nada bueno. Si vemos al mundo peor, nos deprimimos. Pero si vemos la cruz de Cristo, si vemos la misericordia que ofrece, confrontando nuestras faltas como cultura, vamos a tener un cambio y subir nuestra moral y cambios tan positivos para la sociedad. Entonces, me gustaría que avance la segunda placa. Entonces, toma nota de esto. El modelo bíblico brindado en Romanos, capítulo 1, 16 y 17, hace que suba la moral pública, ¿sí? ¿Qué significa la moral pública? Que toda esta transformación que nosotros queremos como sociedad, que haya un bienestar, que haya seguridad dentro de nuestra sociedad, solamente se va a brindar con el modelo bíblico, ¿sí? El modelo bíblico influencia, ¿sí? El modelo bíblico puede contener a una sociedad, ¿sí? Y es tan lindo ver las clases que vamos a tener en estas 3 semanas del seminario, porque yo hablaba con los chicos acá, no sé, seminarios hablando de sexualidad, hablando de las necesidades del niño. Son todos modelos bíblicos que van a contener a personas, ¿sí? Nosotros no estamos en esto solamente porque un día nos levantamos con ganas de enseñar a la niñez, no, estamos modelando personas que van a vivir el evangelio de una manera plena. A mí me gustaría ver, quizás yo hoy con 25 años yo pienso, pucha, si hubiese tenido esto en mi crianza, hoy yo viviría el evangelio quizás, no sé si más fácil sería la palabra, pero sí de una manera más plena. A veces todos los problemas y las situaciones y lo que confronta nuestro corazón tiene que ver por una mala crianza, tiene que ver y creo que es un poco de lo que confrontaba mi corazón cuando yo hacía este estudio de cómo la Biblia nos muestra la niñez, porque me di cuenta que muchas cosas que hoy me cuestan a mí como cristiano está ligada también a mi niñez. Entonces todo lo que puede dar, lo que puede ofrecer, lo que puede dar plenitud es el modelo bíblico a esta sociedad. No hay otra forma. Por eso no debemos, y yo creo que esta es una palabra de ánimo para todas las personas que están trabajando con niñez, a seguir, persistir. Hoy no se van a ver los frutos, pero van a haber personas que van a decidir de acuerdo a estas enseñanzas bíblicas, de acuerdo a este modelo bíblico que vas a inculcar, que vas a moldear en las personas, en los niños, ¿sí? Entonces, el modelo bíblico es el que transforma nuestra sociedad. Bien, entonces la cruz de Cristo es lo que nos da esta nueva perspectiva. Una de las preguntas que debemos hacernos para estudiar la niñez en la Biblia es cómo nos muestra la Biblia la niñez. La Biblia, lo que nos enseña. Y ahí yo anoté algunas preguntas para que puedas tomar nota, ¿sí? Que son preguntas a considerar dentro del estudio bíblico de la niñez. ¿Sí? ¿Cómo nos muestra la niñez la Biblia? ¿Cuán importante es el rol de la niñez en la Biblia? Si hay algún mandato a seguir con respecto a la niñez. Y otro muy importante, ¿en qué contexto la Biblia nos enseña sobre el valor de la niñez? Entonces, por eso que cuando Jesús llamó a los niños y les hizo sentarse, fue algo tan loco y tan nuevo y tan confrontante para esa sociedad, ¿no? Aún dentro quizás de la cultura judía no era tan
tan relevante, pero sí para toda la cultura greco-romana que estuvimos hablando, porque ¿quién iba a hacer esto? Un maestro, de hecho este maestro Tácito que hablábamos, y bueno, y Aristóteles y muchos, ellos decían que el único modo de enseñanza para los niños es el rigor. De hecho, una de las formas que nosotros vemos que se ve en la historia que ellos tenían de enseñar al niño es que cuando ellos cumplían 5 años, ellos abandonaban al niño en un lugar frío y desierto. Entonces lo iban a buscar a los días para ver si superaba esa prueba. Entonces te imaginas también la crueldad y toda la formación y el corazón duro que generaba todo esto, ¿no? Entonces el modelo bíblico nos da otra perspectiva, así como nos muestra a la niñez la Biblia, cuán importante es el rol de la niñez en la Biblia. Esas son preguntas que debemos hacernos al estudiar la Biblia, o para enseñar también a maestros que estén con nosotros, a personas que quieran trabajar con la niñez, porque la idea es que este material pueda llegar también a personas que quieran trabajar con niñez y que tengan bases para sus enseñanzas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, que es el estudio bíblico de algunos pasajes que hablan sobre la niñez. Y vamos a la siguiente placa. Un versículo súper conocido es el de Proverbios 22:6. Sí. Me gustaría que alguien pueda leerlo, por favor. Amén. Bien. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A ver, los que tienen la camarita ahí prendida, ¿alguna vez trabajaron, escucharon este versículo? ¿Sí? Todos creo que hemos escuchado eso de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vemos, siempre nosotros ligamos este apartar, ¿sí? Quizás con el área de la religión, ¿no? Que tiene, se apartó del Señor ya de grande, ¿no? Y tiene que ver en parte, pero vamos a ir desmenuzando este versículo bíblico. Por eso yo quiero que tomes nota. Y hay 4 palabras claves acá. Uno es instruir, otro niño, otro camino y también apartar. ¿Y por qué yo digo que es clave? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta al estudiar, por ejemplo, este versículo, es que el Proverbios está usando un lenguaje poético, ¿sí? Pero más allá de eso, es una orden, ¿sí? Esto es lo que yo te decía, que tú tienes que ver en la Biblia si con respecto a la niñez o a este contexto de niñez, qué orden está dando la Biblia. Porque este de instruir al niño no te está preguntando, ¿sí? No es que está consultando contigo, bueno, si tú quieres, instruye al niño, y quizás cuando fuere viejo, cuando fuere más grande, no se va a apartar de él. No, este es un imperativo, es una orden para poder guiar, para poder enseñar al niño. Entonces, automáticamente, si yo no sigo este imperativo, si yo no sigo esta orden de guía, ¿qué va a pasar? Alguien que me pueda decir. Si uno no instruye al niño, ¿qué va a pasar? Y ahí viene Lo más probable es que, porque nosotros hemos sido testigos, porque muchos de nosotros, yo soy madre, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero ya con nuestros hijos avanzados. Uh-huh. Si nosotros no instruimos desde pequeños a nuestros hijos, lo más probable es que se desvíen al mundo y que se dejen llevar por las corrientes que son claramente más apetitosas ante los ojos que seguir el camino angosto, como lo dice su palabra. Bien. Gracias, hermana. Y sí, fíjense, lo que generalmente vamos a ver cuando nosotros estudiamos el libro de Proverbios, de Salmos, de Lamentaciones, vamos a ver que generalmente la primera línea hay un mandato a seguir. Y en la segunda línea de este versículo está el resultado de lo que nosotros vemos en la primera línea de este versículo. Vamos a hacer así, en tu hoja donde estés anotando, tienes que partir en 2 este versículo, ¿sí? Parte 1, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y la parte 2, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo que está en el Salmos 19:1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces,
fíjense cómo el lenguaje poético nos ayuda a entender que sin un mandato a seguir, si yo no obedezco a este mandato a seguir, el resultado, ¿sí?, no va a ser el mismo. ¿Me entiendes? Porque y solo es para ejemplificar, para que nosotros podamos entender y cómo estudiar estos proverbios, que generalmente el proverbio es un libro que habla mucho de la niñez. Y en el Salmos, que también está escrito de la misma manera que los proverbios, que es un lenguaje poético, dice: los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento. ¿Qué es el firmamento? Es el cielo. O sea que está repitiendo dos palabras en la misma vez, pero lo que hace es que afirma, ¿sí?, con su parte 2, afirma lo que dijo en la parte 1 del versículo. ¿Me entiende? No sé si me van captando. Ahora, vamos a ver, mira la imagen ahí. La parte 2 es: aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ese es el resultado de ¿qué cosa? Para que la persona no se aparte, para que la persona no se aleje, para que el niño no se aleje. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué tienes que hacer? Instruirlo desde pequeño. Bien, muy bien, Gaby. Entonces, el resultado que vemos en la parte 2 de este versículo es el mandato que nosotros seguimos en la parte 1 de este versículo. ¿Y cuál es el mandato a seguir? Instruir al niño. Instruir al niño. Entonces, la palabra instruir, toma nota ahí, significa iniciar o disciplinar. ¿Sí? Es adiestrar. ¿Sí? Esta palabra instruye significa todo esto de lo que yo te estoy diciendo. Tiene que ver con adiestrar, con dedicar, hasta con estrenar, ¿sí? Con instruir. Entonces, cuando yo escuchaba y yo estaba estudiando esto, yo dije: wow, es como, eso es un discipulado. Eso es un discipulado. ¿Y qué fue una de las cosas que Jesús nos dijo antes de partir? ¿Sí? Id y haced discípulos en todas las naciones, a todas las criaturas. ¿Me entienden cómo vemos el Antiguo Testamento, que está siempre ligado? Es Cristo el que viene a completar. La instrucción tiene que ver con el discipulado, porque nosotros estamos dedicando tiempo, porque nosotros estamos instruyendo, porque nosotros estamos iniciando en los valores bíblicos al niño. ¿Se entiende? Entonces la palabra instruir significa iniciar, disciplinar, adiestrar, dedicar. Entonces está en imperativo, es una orden para poder guiar, ¿sí? No es una pregunta y no es un sentido figurado. La palabra niño, ¿sí?, que son 3 palabras ahí claves también dentro de las que te dije y yo subrayé dentro del versículo. La palabra niño significa, en el original, es concretamente un muchacho que data de la edad de los 10 a los 13 años. Entonces, acá no está hablando del niño que tiene 3 meses, del que tiene, no sé, hasta 5 años. Está hablando del Nar, que es una persona que está entrando ya a la adolescencia. ¿Y qué pasa en esa etapa de adolescencia? Es una de las etapas más críticas que nosotros tenemos como personas. ¿Y por qué? Y vamos a verlo más adelante. Porque es la etapa donde ellos se empiezan a cuestionar todos los valores que ellos han recibido hasta ese momento. Es la etapa donde ellos dicen: ¿y yo por qué tengo que obedecer al Señor? ¿Sí? ¿Y yo por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y yo por qué tengo que hacer esto? Y todas las preguntas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros vemos que la Biblia nos habla de que en esta etapa, porque vamos a ver más adelante, el Nar, los judíos llamaban como Nahar, que así como suena, ¿no? Con 2A, llamaban a las personas o a los niños de la edad de los 10 a los 13. ¿Por qué? Porque eran personas que dice que ya se empezaban a sacudir, a liberar de las relaciones familiares, ¿sí? Como que ya querían caminar por sí solo, tomar las decisiones por sí solo, nadie me va a decir nada, ¿sí? Esa etapa que nosotros llamamos como esa gran rebeldía. Pero no, tiene que ver con la etapa en donde se van replanteando
toda la base de su vida, ¿me entiende? Todo lo que les enseñaron. Entonces, esta edad de la infancia hasta la adolescencia es de los 10 a los 13 años aproximadamente. Entonces, este es el proceso donde ellos sienten que pierden la fe, donde se vuelven a revisar todos sus valores, las convicciones, y de acuerdo a la experiencia que han tenido, siendo más pequeños, sí, por eso es importante esa primera etapa de los 0, o sea, desde el vientre hasta los 5 años, que vamos a ver cómo la Biblia aborda esa edad. Por eso es importante lo que ellos viven en sus primeros años, ¿sí? Porque a la edad de los 10 de los 10 hasta los 13 años es donde se le empieza a mover el piso, donde ellos empiezan a ver cuáles son los valores que van a seguir. Entonces, este versículo, hablamos que instruir es discipular, es dedicar tiempo, es estrenar, es instruir, es iniciar, es disciplinar, está específicamente dado para esta etapa, porque es la etapa donde nosotros empezamos a perder un poco el control, ¿no? Y empezamos a replantearnos todo. Entonces, por eso es importante instruir en esta etapa. La palabra camino da la idea de como de tensar un arco, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando tú quieres enseñar, cuando tú quieres instruir quizás a lo que teníamos esta edad, nosotros nos vamos a estar acordando cómo reaccionábamos, qué le decíamos a nuestros padres. A veces éramos tan difíciles. Yo me pongo a ver mi vida y digo, pucha, que fui difícil, ¿no? Entonces, por eso el versículo acá de Proverbios nos está dando, cuando habla de camino, ¿sí? Está dando la idea de tensar un arco, o sea, va a ser una lucha. Por eso es que instruir al niño, instruir a esta persona en este proceso, en esta edad de los 10 a los 13 años, no va a ser fácil, va a ser una lucha, ¿sí? Pero la idea que está dando esta palabra camino es demostrarle el curso de la vida, ¿sí? Cuando dice instruye, o sea, dedica tiempo a este niño que está en la etapa de los 10 a los 13 años para mostrarles cuál es el curso de la vida, cómo ellos deben actuar. Eso es lo que significa la palabra camino en hebreo, que es conducir, es misión, es rumbo, es senda, es un viaje. ¿Me entienden? Entonces, por eso que llegamos a los 18 y 19 años con personas como yo, por ejemplo, que no sabía qué hacer de mi vida, porque no tuve tampoco esa dirección en esta edad. Por eso es muy importante que los que trabajamos con niñez, o los que trabajan, yo estuve en un tiempo acá con los Kinski, después dije, esto no es lo mío, no es que yo soy el que le tengo repaciencia a los nenes, no, pero sí, cuando estuve estudiando un poquito esto, me sorprendí, ¿no? Y traía y analizaba un poquito mi vida. Entonces, en la palabra camino significa senda, dar una misión, dar un sentido de orientación al niño en las decisiones que va a tomar a futuro. Entonces, la pregunta, ¿qué idea nos está dando este pasaje completamente cuando nosotros sabemos qué significa la palabra instruir, la edad que implica el niño en este versículo, ¿sí? En Proverbios 22:6, y la palabra camino? Es que primero tener en cuenta, y yo quiero dar solo esto para que ustedes los puedan estudiar después un poquito más a profundidad, es que todo el libro de Proverbios, si tú lo lees completo así, desde comienzas ahora y lo terminas, no sé, en 2 horas, te va a dar la imagen de un padre enseñando a un hijo, de un padre que llama, ¿sí? Al niño, a este Nahar, a este que se quiere liberar de la familia. ¿Qué hace? Lo llama. Generalmente nosotros cuando alguien se quiere rebelar, solo lo castigamos, lo aislamos, pero todo el libro de Proverbios nos está hablando que en la rebeldía Dios llama a sus hijos. Y nosotros leemos los libros de los profetas después que el pueblo de Israel, y siempre Dios mira al pueblo como un niño en ese proceso, en esa etapa que se quiere ir. En Oseas capítulo 13, algunos se van a acordar de ese que Dios llamaba, dice, a Efraín, si no me acuerdo, sí, a Israel, a Jacob, perdón, y dice que él más se alejaba. Entonces él se fue, tomó la iniciativa, lo abrazaba.
Entonces, en esta etapa, en esta edad, la idea que nos está dando este versículo de instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, es que un padre se toma el tiempo de enseñar a un hijo. Y nosotros como maestros, tomarse el tiempo de guiar, de disciplinarlo. Nos habla de las actitudes, decisiones de la vida diaria. Y también, por otra parte, nos trae una fase del profundo interés ante la crianza, ante la afectividad que hay entre los padres y los niños. Por eso es que cuando trabajamos con niñez, y algo que hablaba con el equipo que está trabajando acá, porque me gustaba que siempre se incluya a las familias, eso yo no lo había visto. Y está bueno que nosotros podamos tomar y pensar actividades para incluir a las familias. Porque directamente lo que nosotros enseñamos quizás en un tiempo de escuela bíblica, de escuela dominical, no sé cómo le llamarán ahí en tu país o en tu lugar, generalmente son horas. Pero cuando van a la casa otra vez reciben quizás toda otra información y hay un choque de info. Entonces por eso es que necesitamos crear espacio más para la familia, porque instruir al niño en el camino, en la senda de su vida también lo va a hacer a través de la familia, de donde está recibiendo la disciplina. Entonces, el libro de Proverbios nos da la imagen de un padre abrazando al hijo, aquel hijo rebelde, aquel hijo que se quiere ir de los brazos, que lo guía, que lo disciplina y que la disciplina es parte del amor. Entonces nos habla de las actitudes y de la afectividad de los padres a los niños. Y fíjate que si tú te pones a estudiar todas las sociedades que rodeaban Israel, a este pueblo judío, que de ahí vienen estos proverbios, ¿no? Los famosos proverbios de Salomón, eran sociedades que el niño no tenía valor, ¿sí? Que no había un valor genuino en la familia. Entonces, ahí nos damos cuenta de por qué es importante poner estos principios, estos versículos bíblicos, estudiarlos a profundidad. Bien. Entonces, en la primera línea del versículo 6 nos da una orden a seguir para obtener un resultado. Si no enseño, si no guío, no dedico tiempo, esfuerzo a la niñez, el futuro de esa persona va a ser de dolor, que no te quepe ni la menor duda. Ahí quizás en momentos nosotros hemos escuchado testimonios, viene Cristo, le habla a su corazón, perfecto, pero ahí empieza un caminar. Empieza una obra, eso no lo libra de que la persona vaya a tomar malas decisiones porque no tuvo buenas bases en su enseñanza. Por eso que yo decía, pucha, si me hubiesen enseñado a mí desde chico hoy me ahorraría miles de dolores de cabeza. Hoy viviría más plenamente el evangelio. Bueno, ahora ya está. Ahora Dios nos va transformando y podemos ver estas verdades porque Él nos ilumina, pero realmente nosotros tenemos ahora que tenemos la luz, la responsabilidad de poder enseñar de esta manera. Entonces, si no enseño, el futuro sabemos cuál va a ser. Entonces, muchos de nosotros solamente tomábamos instruir en su camino en el área de la religión, pero va mucho más allá. Tiene que ver con las decisiones que va a tomar el niño o que está tomando, ¿sí? Porque, fíjense, subrayen ahí la palabra y aún, ¿sí? No es que dice que el niño va a esperar a ser viejo para tomar buenas decisiones. Dice, instruye al niño en su camino y aún, ¿sí? O sea, por lo tanto, el niño va a tomar buenas decisiones en cada etapa. Y cuando llega viejo, ¿sí? Va a seguir tomando buenas decisiones. No se va a apartar del mandamiento de Dios, ¿sí? No se va a apartar de él, va a seguir. Entonces, tiene que ver con todas las decisiones, es progresivo, no solo veremos la calidad de decisión en la etapa adulta, sino en cada proceso de niño joven, ¿sí? Y por eso es importante dar al niño razones de por qué está creyendo en lo que cree, ¿sí? Por eso es importante. Y una aplicación en el Nuevo Testamento es Efesios 6:4. Que dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, que esa es una tarea que vamos a dejar más adelante, ¿no? Que dice Efesios 6:4. Ahora, la siguiente placa, por favor. Vamos a Isaías 54:13. Son estos dos versículos que vamos a ir deshilachando, por así decirlo, inquiriendo un poquito en lo que la Biblia nos habla de la niñez.
Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Sí? Y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. ¿Sí? Ahí yo tengo otra versión que dice, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Otra vez, Isaías tomó este lenguaje muy poético para hacer su profecía, quizá para que no suene tan duro, pero está utilizando el mismo patrón, ¿no? Cuando nosotros vemos y formamos a las personas y todos los que trabajan con la niñez, es obvio que lo están formando para que el futuro de esa persona sea ¿de qué? De bienestar. No, creo que no conozco a algún maestro que diga, bueno, yo quiero que la embarre, como dicen acá en Chile, ¿no? Que se equivoque. No, nosotros estamos formando para que el futuro de esas personas sean de un bienestar, para que vivan el evangelio, para que disfruten de Cristo, ¿no? Y de la misión que Él tiene para ellos. Entonces en Isaías 54:13 seguimos manteniendo esa misma línea de que el Señor mismo instruirá a todos los hijos y por eso el bienestar va a ser grande, ¿sí? Entonces el Señor mismo le enseñará. Nosotros debemos dejar un espacio, y ahí yo lo anoté, a lo que Dios pueda hacer, ¿sí? Nosotros somos como ese vehículo para poder enseñar, para poder guiar, para poder discipular, pero el que va a hacer crecer, el que va a hablar al corazón del niño es el Señor. Él es el que va a traer convicción, Él es el que va a traer transformación. Nosotros solo somos esos facilitadores de la palabra de Dios. Por eso que yo decía, primero, porque es importante ver de una perspectiva bíblica, es porque vamos a formar personas que respondan a Cristo y no solamente a las personas, ¿no? Entonces, Dios tiene que revelarse a ellos y enseñar el valor al niño de que Dios puede revelarse, que Dios puede hablar a ellos. Enseñarles a leer, a comprender la Biblia de una forma sencilla, entendible, pero con las verdades que contiene la Biblia. ¿Sí? Acá en este caso, en este versículo, está dando una profecía de restauración para el pueblo, pero vemos que hay un claro mensaje de la estima y el valor que Dios pone en la niñez, en los hijos. ¿Sí? Uno nos anima y da valor para el discipulado. Todas las personas que están trabajando con niños y no ves todavía esos cambios, seguí, porque acordate que va a ser un choque de las ideas que vienen desde la casa con lo que tú estés enseñando en ese tiempo que tengas. Así que es importante la oración, es importante tener de esos tiempos de intercesión también por ellos. La formación no solo se entretiene, sino que estás guiando a un potencial discípulo de Dios para que responda a Dios y no solamente a la congregación, que es parte, ¿no? La palabra enseñados, o cuando dice el Señor mismo instruirá, también da la idea de discipulado, de alguien que es instruido, ¿sí? De alguien que le enseña. Entonces, cuando hay guía, cuando hay instrucción, esto trae seguridad, esto trae felicidad, trae amistad. Sí, la palabra bienestar, cuando nosotros vemos en el original ahí, en Isaías 54:13, la palabra bienestar nos da la idea de que hay un ambiente de seguridad y de amistad y salud. Entonces, un ambiente sano va a traer adultos sanos, ¿sí? Un ambiente sano, familias sanas, aún en los espacios que nosotros tenemos de enseñar a los niños, si hay un ambiente sano, es seguro que eso va a marcar la vida del niño. Y ellos van a ser capaces de vivir el evangelio. Una nota interesante, solamente para que lo puedas anotar, es que hay 14 referencias bíblicas entre los profetas mayores y menores, ¿sí? Hay 14 referencias bíblicas donde casi todas estas referencias están ligadas a destrucción. Si tú te pones a buscar la palabra niño o niños, en todos los profetas mayores y menores, vas a ver que en casi todas, creo que en 13, está ligado la palabra niños a destrucción, a muerte, a dolor. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque yo estaba buscando en la Biblia, ¿no?, las referencias que tenía y veía que en los profetas realmente está ligada. Cuando hablaba de niños, dice, y tus hijos serán estrellados, desde los muros serán tirados. Y yo dije, wow, bueno, ¿qué está enseñando la Biblia?
pero tiene que ver con la gran importancia que Dios toma a la niñez. ¿Y por qué? Porque si vemos en peligro a la niñez en los textos bíblicos, significa que la moral del pueblo estaba tan sumida en pecado que se olvidó del pacto del Señor, que el Señor había hecho con ellos. Entonces, cuando vemos en los profetas mayores y menores que los niños están sufriendo, ojo, es una alarma, ¿sí? Es una luz roja que dice, estás lejos del pacto que hice contigo, ¿sí? Eso vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, esto traía consecuencias muy nefastas para el pueblo, traía mucha miseria, traía mucha pobreza. Entonces, ojo, veamos nuestra sociedad el día de hoy también. Y el ejemplo está en Jeremías 9:21. Jeremías, capítulo 9, versículo 21. El que lo tenga, si lo puede leer, por favor. Jeremías, capítulo 9, versículo 21. Ahí creo que alguien va a leer. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Eso es Jeremías 9:21. Perdón. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Bien, entonces también ahí vemos que hay un texto bíblico, ¿sí? Que vemos en peligro también la niñez. Entonces es importante, y en ese contexto es un ejemplo de lo que yo estaba hablando, ¿no? Que el pueblo, lejos de la palabra de Dios, lejos de ese pacto, los primeros y las consecuencias que tenía para la niñez era increíble. Entonces vemos muerte, vemos destrucción, vemos dolor, vemos generaciones, no sé, llenos de orfandad, de un montón de cosas que vemos en los textos bíblicos, ¿sí? Así que eso es solamente el ejemplo para lo que estábamos hablando, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? La oración, la búsqueda del Señor para saber cómo dialogar, cómo accionar, cómo crear estos espacios de instrucción para que tenga un bienestar, porque esto se trata también de trabajo, no se trata solamente de que, bueno, vamos a esperar que Dios haga todo, ¿no? Sino que la idea del Señor mismo instruirá es que se debe discipular, ¿sí? Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Discipulado tiene que ver con instrucción. Entonces, es necesario entender y accionar de esta manera. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Tienen, no sé cómo voy, si voy muy rápido, ustedes me dicen, no sé qué les parece, ¿se va entendiendo? ¿Sigo? ¿Sí? Bien, sigo. Bien, entonces, siguiente placa. Vamos a seguir un poquito y vamos a dar un break de 5 minutos. Las expresiones hebreas, ¿sí? De la niñez. ¿Sí? ¿Por qué puse expresiones hebreas? Porque tienen que ver más que nada con la cultura. Y ahí vamos a ver específicamente porque nosotros debemos entender que en los tiempos bíblicos había una cultura específicamente. Y también es importante entender que este era el pueblo de la Biblia, ¿sí? Este es el pueblo original de la Biblia. Entonces nosotros debemos entender cómo convivía la cultura con la niñez. Entonces a nosotros nos va a dar una perspectiva bíblica de lo que Dios ya iba dando en el Antiguo Testamento acerca de la niñez. Entonces, según la costumbre judía, hay varias expresiones de las etapas de la niñez en hebreo. La primera etapa es desde el vientre hasta los 2 años y esta etapa es llamado Jaldat, ¿sí? Para el femenino es Jaldá y Geled para el masculino, o sea, los recién nacidos. Entonces, cuando había un recién nacido, ¿cómo le decían? Geled si era niño y Jaldat si era niña. Bien, y esto me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué?
Porque para nosotros, bueno, el bebé, el niño, adolescente y adulto y listo, ¿no? Entonces ellos tenían unas designaciones muy, muy increíbles en cada etapa. Luego de esa etapa de los 0 a los 2 años, ¿sí? Desde el vientre hasta los 2 años, viene el Jonek, ¿sí? Que son los que maman, ¿sí? Ya cuando el niño estaba un poquito más grande, ¿no? Es en orden cronológico, ¿sí? Después del Geled venía el Jonek. Entonces los que maman están en Isaías 53:2, el Salmos 8:2 también habla, ¿sí? Puedes anotar como referencia el Salmo 8:2. Entonces el Jonek, los que maman, y después viene el Olel, que son los que maman y piden pan, ¿sí? Ya no quedaban con solo con la leche, sino que ya iban creciendo, ¿sí? Luego venía el Olel, que también es una edad aproximada también de los 0 a los 2 años, en esa etapa, todo también dependía del niño, pero ellos llamaban de esta manera, ¿no? Cuando había un Olel era porque ya el nene estaba comiendo algo más sólido. Y luego viene el Gamul, que son cuando los niños son destetados, cuando dejan de tomar el pecho, aproximadamente a los 2 años, ¿sí? Esto está en Salmos 131:2. Salmos 131:2. Sí, estas son las primeras etapas. Si tú quieres profundizar un poquito más en este estudio, cómo los hebreos, cómo los judíos llamaban, hay 9 expresiones para la niñez, hasta casi hasta los 18 años. Hay 9 expresiones, o sea, 9 nombres para cada etapa que vivía el niño. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver, Santi, esto porque es viejo, porque es una cultura ya antigua, porque qué tiene que ver con lo que yo enseño, con lo que yo vivo? Y tiene que ver mucho, ¿sí? Porque esto nos habla mucho de que en los tiempos bíblicos, de que la cultura, porque uno judío era porque tenían una identidad y esta identidad estaba tan ligada a Dios. Entonces Dios daba directrices. ¿Se acuerdan que yo dije que la enseñanza es desprendida? Nosotros tenemos una enseñanza teológica, o sea, centrada en Dios, ¿sí? Entonces ellos también, todos los nombres que tenían y todas las designaciones también venían de lo que ellos veían y de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver con lo que voy a hacer ahora? Y uno, que nosotros podemos llegar a la conclusión de que los judíos observaron tan estrechamente la vida infantil para dar un nombre, por ejemplo, al recién nacido, cuando está mamando, cuando el que mama ya está pidiendo pan, cuando a los 2 años ya deja de mamar. Entonces, ¿te imaginas que esta cultura tuvo que estar, creo que el 24/7 con los niños? O sea, tenía que estar viendo cada paso, qué estaba haciendo, qué gesto utilizaba. O sea, que nos habla de una cultura que se encariñaba con sus niños. ¿Me entiendes? Si nosotros vemos la cultura romana ya a los 2 años ya lo dejaba un poco solo al niño, ¿no? Y hay algunos que lo dejaban, como decía este historiador Tácito, dice que lo dejaban a los 5 años en un lugar frío para ver si sobrevivía. Si sobrevivía era fuerte. Entonces, esta cultura que está identificada con un Dios vivo, tenía un cariño enorme por su descendencia, para dar una designación ilustrativa, con detalle. Entonces nos da la idea y la conclusión que debían estar muy encariñados con sus niños, no hay otra forma, porque si no tendrían 1 o 2 designaciones y listo, ¿no? Entonces, de la etapa de los 2 a los 5 años, según la Biblia, según el modelo judío, ¿no? Y ahí podemos avanzar a la siguiente placa. Sí, es el TAF, ¿sí? Ahí yo solamente di desde los recién nacidos hasta los 2 años, y solo un detalle porque si no iba a ser mucho. Y me interesó más esta edad porque generalmente son las edades que llegan no sé, a nuestras iglesias, con los que nosotros podemos tener interacción, con los que nosotros podemos trabajar también. De los 2 a los 5 años es la primera etapa, que es el TAF, ¿bien? El TAF es el que se aferra a su madre, por eso esta palabra es como que se alinea a ella,
¿sí? Son estos niños que, por ejemplo, los judíos dicen que designaban porque veían que el niño o la niña se pegaba tanto a su madre en esta etapa, que se hacía uno que todo el día, y acá la hija de Priscila, siempre la vemos que busca a su mamá también, a su papá igual, pero siempre como que está ahí, como agarrándole de la pierna, como que... Entonces dice que los judíos vieron esa imagen como de la niña y la mamá y los padres haciéndose uno, entonces le dieron esta designación de Taf, el que se aferra a su madre, ¿sí? Y es importante que en esta etapa de los 2 a los 5 años, ellos aprenden y tienen los fundamentos para toda su vida. ¿Sí? Los fundamentos para toda la vida que van a tener se dan en esta etapa. Es cuando aprenden las habilidades más importantes de todas sus vidas, ¿sí? Como el caminar, como el hablar, son cosas que van a utilizar en toda su vida, desarrollar su vida. Bien, entonces... vamos ahí a Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 13. Segunda de Crónicas, ¿está ahí anotado? ¿Sí? ¿Está en pantalla? Segunda de Crónicas 20, versículo 13. Bien, ¿alguien que lo pueda leer? O me gusta porque en esta clase ahí siempre hay personas que están leyendo, ¿no? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Bien, mira qué importante, porque cuando nosotros vemos en el, y quizás para que vean que no estoy hablando cualquier cosa, si ustedes tienen una concordancia de las palabras en el original, cuando van a ver la palabra niños, eran de el Taf, ¿no? Que son de los 2 a los 5 años. ¿Por qué? Porque había quizás un mandato cultural para ellos en los tiempos bíblicos, es que no podían llevar a los recién nacidos hasta los 2 años, era una vida íntima con los padres, era una vida más que nada en la casa. Entonces, de los 2 a los 5 años, ya el niño salía al mundo, ¿sí? Es por eso que en una decisión, fíjate, cuando todo el pueblo de Israel es convocado para consultar a Dios si ir a la guerra o no, estaban los TAF, o sea, estaban los niños de la edad de los 2 a los 5 años. Y tú vas a decir, no, se tienen que quedar en la casa, como en una decisión bélica de guerra, van a estar ellos. No, pero también tenía que ver con los milagros, porque ellos en esta etapa, ellos estaban aprendiendo también de los milagros de Dios para el pueblo, ¿sí? O sea que eran parte, ellos veían los milagros de Dios. Entonces, en este versículo está hablando que los niños de esa edad también eran parte, ¿sí? Eran parte junto al pueblo en los tiempos de búsqueda de Dios, ¿sí? De los 2 a los 5, buscaban a Dios junto al pueblo. Y antes de ir a la guerra, ante amenazas, ante holocaustos, sacrificios, adoración, esta edad participaba en eso. Entonces vemos cómo ellos ya empezaban a inculcar, cómo ya empezaban a formar, a discipular desde chicos, ¿no? Entonces, quizás todo lo contrario que hacemos nosotros hoy, ¿no? Los separamos un poquito. Que se vaya ya en el tiempo del culto, ¿no? Que juegue nomás, está bien, ¿no? Que está bien en parte, pero nosotros necesitamos también que ellos vean los milagros de Dios, que ellos vean, que aprendan también, que se alineen, ¿sí? A todo lo que el pueblo estaba viviendo. Entonces, esta es la etapa de enseñanza, donde para los judíos comenzaba la enseñanza oral, ¿sí? A través de la repetición, a través de historias, de juegos, de pasajes cortos de la Biblia, de la Torá para ellos, ¿no? De la ley, y eran fáciles para memorizar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que generalmente en esta etapa es donde ellos tienen sentimientos muy profundos, donde ellos son muy emocionales. Entonces, cuando tú le vas enseñando, cuando van explorando estos nuevos límites, tú le vas enseñando historias cortas. La cultura judía le enseñaba historias cortas, le hacía parte de la vida social. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo ellos también iban llevando a sus niños. En esta etapa les fascinan las historias, las aventuras, los héroes, ¿sí? Todo en esta etapa de los 2 a los 5 años, ¿sí?
También es una etapa donde pueden comenzar a establecer y moldear el carácter de Dios en sus vidas. ¿Y cómo es? A través de las historias, a través de la repetición. Y no solo de la historia, que también lo primero como la historia bíblica, pero también de la historia que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Cómo Dios te habla, cómo Dios te salvó, qué milagros ocurrieron en tu vida, y todas estas repeticiones también son importantes remarcarla en esta etapa de los 2 a los 5 años. Esto es lo que hacía esta cultura. Entonces, es la etapa, dice, más productiva de su vida, ¿sí? Hay una especie de construcción de su pensamiento, ¿me entiendes? Lo que va a sostener toda su vida se está formando. Por eso que hablamos que el niño, el Nahar, en el Proverbios 22:6, es de la etapa de los 10 a los 13, es porque se le empieza a replantear todos los fundamentos que se dan en esta etapa. ¿Me entienden? Los fundamentos que van a tener para vida. Entonces, se le comienza, también los judíos le comenzaban a enseñar un oficio a esta edad, ¿sí? En esta etapa de los 2 a los 5 años. Así que yo pensaba esto y digo, pucha, no, acá eran re capos entonces lo que hacía, ¿no? Porque ya de los 2 a los 5 años empezar a enseñar un oficio que generalmente se encargaba el padre, ¿sí? Entonces es por eso que se dice, ¿no? Que Jesús era carpintero igual, ¿no? Porque su papá era el que estaba a cargo de enseñarle el oficio desde una temprana edad. O sea, cosas prácticas para poder enseñar en esta etapa, ¿sí? Tomar nota ahí a aquellos que trabajan, que están ahí pendientes, que están todos los fines de semana, que están en la semana trabajando con ellos, con esta, y quizás ahí puedes hacer una listita de los niños que vienen a tu reunión o que estás trabajando de esta etapa de los 2 a los 5 años para saber qué cosas puedes implementar con ellos. Uno es de enseñar historias de la Biblia, es muy importante, ¿sí? Porque ellos están construyendo su modo de pensar, ¿no? Los héroes de la Biblia, en las cosas diarias, en las cosas cotidianas también es muy importante. Memorizar versículos cortos, ¿sí? Y un tema de memorización como cada tanto, ¿no? Volver a refrescar. Enseñarles a orar, cómo hablar, relacionarse con Dios es muy importante en esta etapa, ¿sí? Y cómo responder a Dios, ¿sí? En lo que, por ejemplo, si la Biblia nos está hablando del perdón, nosotros también poder guiar en esta etapa al niño a, bueno, ¿y cómo se perdona? ¿Sí? A veces nos dicen, no, tenés que perdonar porque perdonar es bueno, pero ¿cómo se perdona? ¿Sí? ¿Cómo nosotros estamos mostrando al niño que perdonar es bueno? ¿Sí? Entonces, en esta etapa se colocan los fundamentos para el resto de su vida. Entonces, es importante que se desarrolle confianza en esta etapa, que tengas como una relación bien fluida con estos niños, porque ellos están desarrollando esta capacidad intelectual, también están desarrollando sus emociones. Y cuando hablo de capacidad intelectual, me refiero al modo del aprendizaje que ellos van a tener, ¿sí? El intelecto es la manera en cómo yo aprendo lo que yo estoy viendo. Por eso que también en esta etapa hacen a los 5 o 6 años, ahí cuando ya pasa un poquito más, ellos formulan muchas preguntas, ¿no? Entonces, en nuestros grupos debemos proveer un ambiente de confianza para que ellos se enojen, para que lloren, para que hagan su berrinche y traerlos a la verdad de Dios, afirmar sus logros, disciplinarlos también en esta etapa de los 2 a los 5 años, ¿sí? Entonces yo decía, hasta los 2 años el bebé, ¿sí? Para la cultura judía permanecía en la casa con los padres, ¿sí? Porque era un sentido de intimidad, de relación cercana con ellos, con los padres solamente. ¿Sí? Entonces, es por eso importante que si trabajas con niños menores de 2 años, es también tratar de ministrar a sus padres, ¿sí? También es importante trabajar con ellos. Entonces, a partir de los 2 años, ellos eran recibidos en la vida pública de la sociedad, entonces participaban de sacrificios, de ofrendas, reuniones públicas, iban con sus padres a buscar juntos a Dios. Bien. Y hay un ejemplo que yo estaba averiguando un poquito esto y me llamó mucho la atención. La Pascua para los judíos era uno de los eventos, quizá uno de los más importantes que ellos tenían porque recordaba
cuando Dios los liberó de la esclavitud, cuando Dios los libró de la muerte. Entonces dice que en esa cena era una cena familiar, ¿me entiendes? Entonces, y todo está ligado a la comida, ¿no? Qué bueno. La primera cena, dice que la primera cena pascual que tenía el niño, ¿sí? la primera cena de la Pascua, el niño, el menor, ¿sí? El más chiquitito, en esta cena importante, en una parte de la cena, dice que había una orden de que él se levantara y preguntara, ¿sí? En este caso a los padres, cuál era el significado de esa cena, cuál era el significado de por qué ellos estaban celebrando, por qué ellos estaban recordando, ¿no? Y por qué esa noche era tan importante para ellos. Entonces el padre dice que era el encargado de contestar esta pregunta en un lenguaje muy básico. O sea, fíjate que ellos no solo observaban la vida infantil con detalle, sino que también sabían cómo enseñar a los niños. Entonces, o sea, en su lenguaje básico del niño al joven, relataba la historia del llamamiento de Abraham, la liberación de Egipto y cuando Dios le dio la ley, los 3 eventos más importantes para los judíos, ¿sí? En los tiempos bíblicos dice que ellos llamaban, y en este caso, en esta etapa de los 2 a los 5 años, o un poquito más grande, sea el niño de la edad que tenían en su casa, él tenía que preguntar eso. Y todos le daban una explicación larga de por qué ellos celebraban esa noche específicamente. Entonces, el ambiente de hogar, el ambiente de casa era de confianza, era de charla, había una relación fluida, ¿no? Entonces, y el gran motivo de esto era para que ellos aprendan a conocer a Dios como Padre. Sí, primero como Padre. ¿Por qué? Porque ellos preguntaban y ¿quién respondía? El papá, ¿sí? Entonces ellos respondían y también le ayudaba al niño a ver a Dios como Padre, como creador del universo. ¿Sí? Eso está en el uso y costumbres de judíos en los tiempos de Cristo. Si pueden buscar ese libro, está muy bueno. Entonces, debemos tener en cuenta, ¿sí? Que yo no estoy queriendo judaizarlos a ustedes, ¿no? Por la cultura. No, es para que podamos entender que el trato de Dios en los tiempos bíblicos antiguos era la base y modelo para una relación paterna. Entonces, pensemos un poquito en esto. Todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y la mayoría de las veces que se habla de contexto de familia, Dios está dando modelos de paternidad, modelos sanos de paternidad. Entonces, por eso que este pueblo se distinguía al ser el pueblo del libro, el pueblo de la ley, o el pueblo de Jehová, porque el fin y por qué ellos eran judíos era porque ellos recibieron la identidad de pueblo porque Dios se la dio. Por eso era importante remarcar el llamado de Abraham. ¿Por qué? Porque él fue escogido por Dios para ser una gran nación. Es por eso, perdón por la voz, es por eso que necesitamos también en esta etapa contar nuestra historia, la historia que hemos tenido con Dios, cómo Dios nos habló, cómo Dios nos llamó, en qué nosotros también estamos viéndolo a Dios en nuestra semana, en nuestros días. Bien, entonces, anota esto ahí, estudiar apropiadamente el Antiguo Testamento nos da principios sociales y familiares muy buenos. ¿Sí? Por ahí yo sé que es muy tedioso leer y estudiar el Antiguo Testamento, es muy largo, a veces es muy como, ¿en qué me afecta a mí? Y bueno, en algo nos tiene que afectar porque nuestro Salvador vivió, encarnó toda esta cosmovisión para salvarnos. Él vino a cumplir toda la ley. Ahora, yo no digo que la ley nos salva, ¿no? Cristo nos salva. Y de hecho, el Antiguo Testamento se complementa, se llena, queda bien con Cristo, ¿no? No hay nada fuera de él, ¿no? Entonces yo no los quiero judaizar, ¿sí? Sino es entender que ya Dios desde el principio quiso mostrar su corazón paternal. Desde el principio Dios nos enseña a cómo ser padres, ¿sí? Y el ejemplo claro está en Proverbios, ¿sí? Es una amonestación a la crianza de los niños y el valor de la instrucción como padres. Entonces, nosotros debemos responder inquietudes, informarnos, nosotros como maestros, informarnos de la historia de Dios y qué lugar nosotros tenemos en ella, ¿sí? ¿En qué lugar de la historia de Dios estoy yo? ¿Por qué es importante que el niño aprenda estos fundamentos? ¿Sí? Porque si no, no va a tener base en lo que crean y en esta etapa de los días a los 13 años puede
que colapsen, ¿no? Entonces debemos tener en claro esto, en qué punto estamos en la historia de Dios. Y todas las dudas en los niños es la mejor oportunidad para llevarlos a ver a Dios como Padre y como Creador. Entonces, es un desafío para nosotros como maestros porque tenemos que estudiar más, tenemos que ponernos las pilas y orar y buscar, obedecer al Señor, vivir estos principios porque ellos también ven, ¿sí?, de lo que nosotros vivimos, pero también dar razones de nuestra fe, dar razones de lo que creemos y por qué creemos, ¿sí? Entonces es importante que oremos, busquemos a Dios que nos dé sabiduría para tratar esta etapa de los 2 a los 5 años, tanto como padres o los que son futuros padres y también para los maestros, ¿no? Bien, la siguiente placa, o vamos al break mejor, ¿sí? Nos damos unos 5 minutos de break, ¿les parece? Y ahí retomamos ya la última parte de la enseñanza. ¿Bien? 5 minutitos y volvemos. Mucho, ¿por qué? Porque los judíos buscan las señales, ¿sí? Porque los judíos buscan las señales y los griegos, los griegos buscan las señales y los judíos los milagros. Entonces, nosotros entendemos un poquito de esta manera, ¿no? Entonces, ¿dónde debía estar guardada esta palabra? Cuando dice en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón, ¿sí? La palabra corazón está hablando del alma, del ánimo, de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia, de nuestro propósito y la voluntad. ¿Entienden? Entonces la palabra de Dios, los mandamientos de Dios afectan toda nuestra vida, ¿sí? Los principios bíblicos afectan toda nuestra vida, ¿sí? Nuestro ánimo, nuestra alma,
nuestro espíritu, nuestro propósito, nuestra voluntad. Entonces, cuando acá el autor está hablando, y estas palabras que yo te mando, estos mandamientos, estarán sobre tu corazón, y de esa manera vas a repetir a tus hijos. De esa manera vas a repetir a tus niños. Entonces, repetir apunta, a apuntar, a inculcar, es como afilar. ¿Sí? Está dando la idea que tú tienes que ir afilando a ese niño ya desde chiquito, enseñarle los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y cuando dice hablarás de ella estando en tu casa, se refiere más que a una repetición, sino a aconsejar, a contestar, a dirigir. Todas las preguntas que tiene el niño, todas las preguntas que tiene, o aún sobre, no sé, sobre la sexualidad, sobre los temas que hoy están hablando, tienen que ser contestadas en casa. No podemos esperar que por ejemplo, en este caso, los maestros enseñen sobre valores que son tan importantes para ellos. Por eso que vemos que después los niños, y aún hay leyes para la educación, de quitar esa potestad a los padres, y no. Todas estas preguntas, según el mandato bíblico, tienen que ser contestadas en casa. Cuando dice, acuérdate de estas palabras, guárdalas en tu corazón, vívelas y responde las inquietudes a tu familia, a tus hijos. Se dice que las únicas cosmovisiones, ¿sí? ¿Qué es una cosmovisión? Una manera de interpretar el mundo. ¿Sí? Hay varias cosmovisiones y una de ellas es la cosmovisión bíblica, ¿no? ¿Y por qué el cristianismo hoy ha llegado hasta nosotros? Es porque nosotros como pueblo de Dios no solo hemos pasado la Biblia como texto, sino que la hemos vivido. Y las únicas cosmovisiones que van a persistir en nuestros niños son aquellas leyes y aquellos principios bíblicos que nosotros vivamos, ¿sí? Son aquellos que no solo hablan, sino que viven, se encarnan. Y esto es difícil que desaparezca. Por eso volvemos otra vez a Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Porque la instrucción también va ligado al hacer, va ligado al vivir. Entonces esto nos da la esperanza de que vamos de menos a más, ¿sí? Siempre que seamos un pueblo entendido en las escrituras y vivamos, el futuro es restauración, ¿sí? Por eso es que podemos alarmarnos, sí, de la sociedad que tenemos, pero hay esperanza en la palabra de Dios, de que si nosotros hacemos nuestra pega, como dicen acá en Chile, nuestro trabajo bien, el futuro va a ser de restauración para todos esos niños con los que estamos trabajando. ¿Me entiendes? Entonces, porque no estamos tirando golpes al aire, estamos invirtiendo en Dios. Entonces, me gustaría que anotes Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Y esta es y anótalo ahí como tarea para la casa, porque no vamos a alcanzar a ver a estudiar este versículo. Efesios capítulo 6, desde el versículo 1 al 4. ¿Sí? Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿a qué se está refiriendo Pablo en este versículo, en estos versículos? ¿Qué es obedecer en el Señor? Es la otra pregunta. ¿Qué es obedecer en el Señor? ¿Y a qué se está refiriendo Pablo en estos versículos? Y ahí habla sobre la familia igual. Bien, eso lo dejamos ahí para la casa, ¿no? Y vamos a entender que hay una aplicación también del Antiguo Testamento en el Nuevo. Bien. Cuando habla de la palabra criar, ¿sí? Cuando ahí en estos versículos, cuando están hablando de criadas a los hijos, está dando la idea de entrenar, como de acariciarlos, de tratarlos con cariño. Y tiene que haber un equilibrio, ¿no? En entrenar también con tener este cariño, ¿no? Aún en cómo nosotros enseñamos a los más chicos, ¿sí? Cuando en el versículo 4 habla de disciplina, ¿sí? La palabra de disciplinar a los hijos también está hablando de educar, ¿me entienden? No es solamente a retarles, ¿sí? Sino que tiene que ver con el dedicar el tiempo para enseñarles, para entrenarles, para darles corrección, para darles amor. Y otra vez que eso es discipulado. ¿Vieron? Se repite en Proverbios, se repite en Isaías,
se sigue repitiendo en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a una de las últimas plaquitas, que es el Nahar, sí, que es de la etapa de los 10 a los 13 años. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Proverbios 22:6? Cuando decíamos, instruye al niño en su camino, se estaba refiriendo a esta etapa, una etapa muy, muy desafiante para nosotros, ¿no? Tiene que ver y se refiere esta palabra Nahar, cuando en hebreo nosotros escuchamos este Nahar, esta designación que daban los judíos, tiene que ver con sacudirse, liberándose de las relaciones familiares. Por eso es que en esta etapa es como que empiezan a ser un poquito más solitarios, empiezan a juntarse más con sus amigos, y vemos que se repite, ¿vieron? Todo nuestra, como la cultura o todo también, no sé, los patrones humanos se van repitiendo, por más que haya pasado miles de años, aún los judíos, viendo la vida infantil, tenían en claro cada etapa. Entonces, primero en esta etapa para ellos es cuando empezaban a ser responsables ante la sociedad. Es el proceso donde pueden perder la fe, donde se cuestionan todos los valores que se viven. Y ahí está Proverbios 22:6, ¿sí? Proverbios 22:6, que ya lo hablamos. Bien. En esta edad ellos podían recitar de memoria pasajes y libros enteros. Te imaginas, de 34 libros, aparte del Pentateuco, recitaban en forma pública todos estos, en estos 10 a los 13 años. Y es muy, cuando nosotros leemos la historia, ¿se acuerdan de que Jesús va al templo y está hablando con los doctores de la ley? ¿Se acuerdan de esa historia? Que está en Lucas 2:40 al 52. Ahí lo puedo anotar en el chat. Lucas capítulo 2, versículo 40 al 52. Jesús va en esta etapa del Nahar, ¿sí? Y vemos que la actitud que tuvo Jesús cuando se perdió de sus padres es una actitud muy común que tenían los niños. O sea, como que se está sacudiendo, se están liberando de las relaciones familiares. Por eso es posible, ¿no?, que Jesús se haya quedado ahí discutir y preguntar con los doctores de la ley, porque era una actitud común. Eso nos habla de que Jesús tuvo la suficiente humildad como hijo de Dios para venir a entrar en un proceso humano. ¿Me entiendes? Un proceso que tendría cualquier niño de la época, de los 10 hasta los 13 años. De hecho, el texto bíblico nos dice que Jesús tenía 12 años cuando hizo esto. A los 12 años se le llevaba al niño al templo a que pudiera conocer de la religión, a que pudiera hacer sus preguntas, a que pudiera hablar con las personas que enseñaban, hacerle preguntas. Por eso, miren qué tacto que ellos tenían también con esas edades, ¿no? Entonces, en esa edad Jesús se pierde, ¿no? Cuando estaba hablando con los entendidos de la ley, y dice que la manera de enseñar o la manera de que Jesús tenía de aprender, porque nosotros vemos, Jesús era re capo, ¿no? También era muy inteligente, pero era también promedio a todos los niños, o todo lo que hacían los niños de esa edad, ya sabían textos de memoria. ¿Se imagina saber 34 libros de la Biblia, aparte del Pentateuco, que es la Torá para ellos? Se sabían de memoria. O sea, el ejercicio mental, imaginativo que tenía esta cultura era increíble, pero no era solamente algo de ellos, sino algo que Dios estableció en su ley. Por eso digo, es importante que el evangelio esté como centro en nuestras enseñanzas. Bien, esto está en Lucas 2:40 al 52. Sí, Jesús estaba desarrollando su vida espiritual y aprendiendo como cualquier muchacho de la época, ¿no? Entonces Jesús complicaba, dice, a los doctores de la ley haciéndoles preguntas. Entonces, esta etapa, ellos recitaban de memoria, y se dice que en esta etapa, ¿no? Los niños, o como podemos ver de hoy, ¿no? Y también ver un poquito más cómo actúa también algunos datos psicológicos en este sentido, es que dice que a los 10 el niño resulta ser muy afectuoso, muy positivo, muy enseñable, pero a los 11 empieza a cambiar, empieza a soltarse de sus padres, critican todo, hay ajustes emocionales muy grandes, se pelean, se vuelven egocéntricos. Esto es como lo común porque hay un cambio, ¿me entiendes? Hay como un terremoto por dentro en las emociones, en lo que ellos vivieron.
Y a los 12 dice que vuelven a estar cómodos generalmente, ¿sí? Con su personalidad, ¿sí? Cuando están pasando esos cambios hormonales, físicos. Y a los 13 pueden huir de sus casas, comúnmente, no sé, se encierran en el baño, se juntan con sus amigos en grupos cerrados. Bueno, ahora con el tema de la pandemia quizás un poquito más difícil. O quieren estar en sus habitaciones, es algo común, se aíslan, se están como soltando, se están desprendiendo de las relaciones familiares, ¿sí? Que es algo muy, muy humano, muy común. Este es el proceso donde siente que pierden la fe, donde vuelven a revisar sus valores, sus convicciones, ¿no? Que recibieron de más pequeños. Entonces nosotros como maestros necesitamos saber hasta qué punto abrazarlos, contenerlos y hasta qué punto soltarlos también, ¿sí? No sobreprotegerlos ni ahogarlos, porque es un punto tan clave de que ellos se hagan preguntas de por qué están creyendo en esto. Y tristemente a veces en nuestras iglesias nosotros no podemos responder a esas preguntas porque a veces no profundizamos en los principios bíblicos. Pero si tú te pones a estudiar, si tú pones a ver, a relacionar, a caminar en esto, te vas a dar cuenta que para cada etapa Dios tiene cada respuesta. Y Dios puede transformar el corazón también en esta edad que es complicado igual. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que hacer como maestros es darles razones de por qué creen en lo que creen, ¿sí? En la religión, en por qué están en este caminar cristiano, ¿no? Es acompañarlos sin sofocarlos, ¿sí? Esta etapa es importante de los 10 a los 13, poder discutir los valores, aún las ideas que el mundo le está imponiendo, o la sociedad, o por lo que se rige la sociedad, porque en un punto no es que están en un iglú, como que no van a salir, no, ellos van a salir a la sociedad, van a estar más expuestos y va a chocar todo lo que ellos aprendieron en casa, ¿sí? Con lo que la sociedad hoy está viviendo. Entonces, también hablar de esos temas. Lo que creemos como cristianos y por qué es importante, y estando a su lado en esa etapa, ¿no? Es muy importante. Entonces, a partir de los 12 años, generalmente, ¿no? Para los niños que han estado en congregaciones, es como la edad donde muchos niños empiezan o quieren seguir a Jesús, ¿sí? Como en una etapa donde se confrontan, donde Dios puede revelarse en su vida. De hecho, yo escuché muchos casos que Dios les habló con temas de las misiones en esta etapa, de los 10 a los 13, hasta más chicos, y es increíble, ¿no? Entonces, decidir de vivir de una manera radical para Jesús, hay una entrega total. Entonces, debemos poner base, debemos cuidar estas decisiones que ellos toman. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Ahora, el siguiente, y ya para esto poder ir terminando, yo quiero para vos, maestro, para los que están trabajando en esta área, ¿sí? Es importante que nosotros, y fíjate ahí lo que dice esta placa, ¿no? La palabra oír en el Nuevo Testamento está ligada al hacer, ¿sí? Y ahí viene el versículo que dice, el que tenga oídos para oír, oiga, Marcos 4:23. Según los psicólogos dice que si solo oímos, ¿sí? Podemos recordar hasta un 10%. Pero si al oír le agregamos el ver, vamos a recordar un 50% aproximadamente. Si al hacer le agregamos el ver y el oír, dice que nuestra mente va a recordar un 90% de todo lo que nosotros hablamos, lo que compartimos. Entonces, para nosotros como maestros es importante, ¿sí? Vivir en los mandamientos de Dios. Que los niños vean y hacer grupos y orar. No sé si tienes desafíos financieros, si como grupo quieren hacer un viaje, poder orar y que ellos vean la respuesta de Dios a través de las oraciones que ellos tienen. Eso les va a ayudar a recordar que el Evangelio es algo tan real y tan profundo para sus corazones y para nosotros también, ¿sí? No solo para ellos, para nosotros también, romper con esa incredulidad, con esa duda, ¿me entiendes? Estos son los métodos de enseñanza que nosotros como cristianos nos van a dar el éxito para que los niños decidan tener una cosmovisión bíblica, para que sigan a Cristo, para que vivan en plenitud del Evangelio. Me gustaría que alguien pueda buscar Juan, el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 21.
Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21. Esto del que tiene oídos para oír, que oiga, está muy ligado con este versículo, ¿no? Se complementa con este versículo de Juan 14, 21. Sí, léelo, por favor. Dice así: el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Bien, pues muchas gracias. Gracias por haber entendido bien. Entonces, la palabra oír en el Nuevo Testamento, cuando buscas, está ligada con el actuar, con el hacer. Entonces, muchas veces nuestra educación cristiana hoy está ligada solamente con el oír. ¿Entiendes? Mucho. Ahora quizás cambió un poquito, ¿no? Porque se agrega el ver, porque por Zoom, porque hay cosas más visuales, pero también no nos olvidemos que al ver y al oír, agregar el hacer. Y según este versículo también, aquel que ama, aquel que camina en los mandamientos de Dios, es el que ama al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar una generación que ame al Señor? Es nosotros primero amando al Señor. Por eso para vos, maestro, que estás trabajando con esto, ama al Señor con todo tu corazón. Ponete en la brecha, busca al Señor. Necesitas vivir estos principios y todos. Y no solamente ser el perfecto y el más estable, no, vamos a tener cosas que cambiar siempre, pero teniendo estos principios bíblicos, nosotros vamos a tener la certeza y la seguridad de que Dios va a hacer crecer esto. Nosotros ponemos solamente la semilla, el que da el crecimiento es Dios. Entonces tiene que ser un ánimo. Si están en estos tiempos de pandemia, que es muy difícil trabajar con esta etapa, con la niñez, yo te animo a que sigas poniendo esta semilla, poniendo tu corazón en este tiempo, poniendo tu corazón en la niñez, poniendo tu corazón en esta generación que depende de vos para que ellos puedan vivir plenamente el Evangelio, para que ellos vayan a las naciones que nosotros no pudimos ir, para que ellos sean estos misioneros que van a venir, para que sean estas personas que, no sé, estén ya sea en política, ya sea en el deporte, ya sea en cualquier área de la sociedad, pero que hasta ahí planten la bandera del Evangelio. Y otro, recordar, es muy importante esto, que la esencia de la educación bíblica no es el conocimiento. Si tú no sabes mucho y bueno, busca ayuda. Hay equipos que te pueden capacitar en lo teórico, pero no es la esencia esto para trabajar con niñez. Sí debemos capacitarnos y aprender, porque eso nos va a dar claridad, pero también necesitas la obediencia. También necesitas esta obediencia a los mandamientos, porque ellos van a ver también todos los milagros, todo aquello que vives con Dios. ¿Sí? Entonces la esencia de la educación bíblica, ¿sí?, no es el conocimiento, sino obedecer estos mandamientos. Según la Biblia, lo contrario a ignorancia es obediencia, ¿sí? Real y profunda obediencia, ¿sí? Entonces, lo contrario a ignorancia no es que tú sepas recitar toda la Biblia, ¿no? Sino que puedas tener un corazón obediente y de amor al Señor. Por eso que Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos, y estas palabras las vas a hablar, las vas a aconsejar cuando estés en tu casa, cuando vayas por la calle, cuando estés en el mercado, cuando estés comprando, cuando te cruces con algún niño, con algún adolescente que está teniendo un problema de adicciones. Estas palabras van a estar en tu corazón y de tu corazón van a fluir como un manantial de sanidad a las naciones, de sanidad a los niños, de sanidad a las familias, de restauración a los padres. Y vas a ver cómo Dios puede utilizar un corazón que está dispuesto a trabajar con esta generación. Vas a ver cómo Dios es el que da crecimiento a todo este trabajo, a todo este esfuerzo, porque es por Él y para Él, porque es solamente por Él, porque el Evangelio va a transformar nuestra sociedad, porque yo veo con expectativa esto, aunque nosotros vemos que hay ideologías que van a crecer, que están creciendo, no se van a sostener ante personas que crezcan maduramente, sanamente en el Evangelio. Y tú eres parte de eso, ¿sí? Nosotros somos parte de esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué creemos en esto? ¿Por qué creemos que será así?
porque nosotros también vivimos esto, porque Dios ha sanado nuestro corazón. Nosotros también podemos ser utilizados por el Espíritu Santo para sanar a toda una generación. Y para terminar con esta placa, con la siguiente placa, Salmo 127:3. La palabra de Dios ve a la niñez como herencia, como una reliquia de familia, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos, y está hablando de los hijos especialmente, de la relación familiar, pero está ligado también a los maestros, está ligado también a todos los que trabajan directamente con la niñez, porque dice que herencia de Jehová son los hijos, y cuando habla de hijos, no solamente está hablando de hijos de sangre, sino hijos también, está hablando de naciones, está hablando de personas, de extranjeros. Si tú buscas en el original la palabra hijos, cuando dice herencia de Jehová son los hijos, está hablando del extranjero, está hablando de las naciones, está hablando de un grupo de niños también. Entonces, ¿cómo estoy cuidando yo la herencia que es del Señor? Estoy cuidando como esta reliquia, como esta herencia. ¿Quién de los que tenga acá una herencia o un lugar o no lo va a cuidar bien? Nosotros queremos, y generalmente cuando nos dejan algo, no, al menos que lo quieras malgastar y que después te quede llorando, pero cuando tú recibes una herencia, tú tratas de cuidarla, tú te sientes bien, tú le das valor, tú le das importancia, esa persona está pensando en que tú puedes hacer esto. Entonces este es el llamado de Dios para nosotros hoy. Si Dios te vio, Dios te llamó a trabajar con la niñez, es porque está viendo que no solo por tu capacidad, sino porque Él está contigo, porque Él te redimió, porque Él te salvó, es que lo vas a poder hacer. Porque tienes todo a mano, porque tienes el Evangelio, porque tienes los principios bíblicos. Y aunque vengan las ideologías, aunque vengan muchas corrientes que quieren ir en contra de Dios, la única cosmovisión que va a permanecer en la historia y en la eternidad es la cosmovisión bíblica. De eso que no te quepe ni la menor duda, ¿sí? Entonces esto nos trae esperanza, gente. Esto nos trae este valor de seguir trabajando, invirtiendo en la niñez, ¿sí? No te escondas, ¿sí? de la responsabilidad. Cristo va a venir, pero cuando venga te va a encontrar cuidando su herencia, ¿sí? Y no te escondas, ¿sí? Así que esto, ¿cómo estás cuidando la herencia del Señor? Porque es un fruto, es el galardón. El regalo de Dios es nuestra descendencia, es los discípulos que nosotros vamos a generar. Son esos niños que van a crecer para vivir el Evangelio de una forma tan plena, ¿sí? Entonces, con eso me gustaría terminar y me gustaría abrir un espacio si tienes preguntas, si tienes alguna acotación con respecto a la clase y eso sería. Espero que te haya servido, que hayas tomado nota. Esto está siendo grabado, así que después lo van a pasar en el grupo. Así que si tienes alguna pregunta o alguna duda, es el momento.